Bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi canal. Esto es Atrapado en Comala, yo soy Jorge y en el vídeo de hoy voy a hacer el resumen de mis lecturas de los meses de agosto y de septiembre, que en esta ocasión he decidido juntar pues ambos meses en un vídeo porque voy a intentar no hablar de los mismos libros en varios vídeos. Entonces, todos aquellos libros de los que ya he hablado en otros vídeos o de los que tengo pensado hablar en futuros vídeos, pues los voy a emitir de este resumen y así pues no estoy en varios vídeos comentando y hablando de los mismos libros porque, bueno, tampoco tengo mucho más que decir, ¿no? Aparte de lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, este verano he releído 100 años de soledad, que grabé una reseña específica en el canal para hablar de ese libro, donde ya estoy media hora hablando de 100 años de soledad. Os dejaré por aquí arriba la reseña por si os apetece y queréis echar un vistazo, pero pues no tengo mucho más que decir aparte de lo que ya he dicho, o sea, simplemente que me gustó más la relectura que la lectura. Fue una experiencia absolutamente maravillosa, que había párrafos que tenía que leer como 3 o 4 veces porque es que me parecía imposible que una persona pudiese escribir así de bien. O sea, no sé, en cada frase, en cada párrafo hay emoción, hay muchísimo humor, hay unas reflexiones sobre la guerra, sobre aspectos históricos, políticos, que son una maravilla y que todo el mundo debería leer y bueno, e interiorizar. Y nada, que es mi libro favorito y que podéis ver la reseña si queréis, pero bueno, ya no voy a volver a hablar otra vez, o sea, a dedicar como una parte de este vídeo para comentar 100 años de soledad. Luego, este verano también en agosto, leí Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Creo que hablaré de él en el vídeo que suba la próxima semana, porque quiero subir un especial de terror, hablando de mis últimas lecturas de terror. Entonces ahí hablaré de esta novela, que me ha gustado mucho, ya lo adelanto, pero hay muchas cosas que comentar y quiero comentarla en profundidad, entonces lo dejaré para ese vídeo especial de terror. ¿Qué más he leído este verano que no, libros de los que no voy a entrar ahora, pero que lo haré en otro momento? Pues Abril quebrado, de Ismail Kadaré, un autor albanés, porque tengo intención de más adelante, igual tardo bastante, pero bueno, más adelante, empezar una nueva serie de vídeos en los que quiero hablar de un libro de cada país europeo, o sea, ir leyendo un libro por cada país de Europa, alfabéticamente, empezado con Albania, y como cada 5 o 6 libros, pues grabar un vídeo, ¿no? Entonces hacer una serie hasta que lea un libro de cada país de Europa. He empezado por Albania y he empezado por Abril quebrado, de Ismail Kadaré, pero de momento lo he dejado ahí, no he continuado, entonces tengo pensado continuar con este proyecto y cuando haya leído más libros, pues ya hablaré de Abril quebrado y del resto de libros que lea, que todavía realmente no sé cuáles son, pero me podéis dejar recomendaciones en los comentarios de libros europeos de cualquier país de Europa, o sea, del que os dé la gana, y así pues voy teniendo ideas para cuando siga con este proyecto y no sepa qué libro leer, pues estaría genial. Y bueno, más libros que he estado leyendo y de los que ya hablaré más adelante, pero ahora sí que ya voy a empezar a hablar de los que sí que quiero pues abordar en profundidad en este vídeo. Y el primer libro del que os voy a hablar en este vídeo es Tengo algunas preguntas para usted, de Rebecca Makkai, ¿vale? Este es un libro del año 2023, que de hecho a España ha llegado este año, en 2024, lo publica Sexto Piso y nos cuenta la historia de Bodhi Kane, ¿vale? La protagonista se llama Bodhi Kane, que es una presentadora de un podcast que tiene bastante éxito y la invitan a Granby, ¿vale? Que Granby es el instituto, bueno, el colegio de élite donde Bodhi Kane estudió la secundaria. La invitan allí para impartir un taller de podcasting, o sea, de creación de podcast. Entonces, bueno, básicamente cada uno de sus alumnos tiene que elegir un tema y grabar, no sé si 1 o 2 episodios, bueno, un par de episodios sobre este tema, o sea, grabar un par de episodios para el podcast. Bien, ¿qué ocurre? Pues que una alumna, ¿vale? Una de las alumnas va a elegir como tema el asesinato de Talia Keith. ¿Quién es Talia Keith? Pues Talia Keith fue una antigua estudiante de Granby, que de hecho estudió en Granby en la misma época en la que también estudiaba allí Bodhi Kane, y además fueron compañeras de clase, llegaron a ser compañeras de cuarto, no sé si durante un año, un par de años, creo que solamente durante un curso, pero bueno, que se conocían, no eran amigas, pero tenían una buena relación, una relación cordial. Y entonces esto, o sea, el hecho de que esta alumna pues elija este tema,
va a provocar que la protagonista, que Bobby Kane, pues reviva el caso, ¿no? Entonces va a empezar a encontrar, digamos, en su memoria, pues algunas pistas que en su momento, pues no vio, o más bien que no quiso ver, pero que ahora ya mirándolas con perspectiva, desde pues la madurez, ¿no? Digamos, se va a dar cuenta de que podrían estar muy relacionadas con el asesinato, ¿vale? Porque sí que es verdad que el caso se cerró, o sea, en su momento hubo una investigación y hay una persona en la cárcel declarada culpable por ese asesinato, pero también es verdad que la investigación policial fue una auténtica chapuza. Además, el caso fue bastante mediático en su momento porque, bueno, Granby pues, es un colegio de élite donde estudia gente muy rica, etcétera. Y ahora que han pasado 20 años, creo que esto no lo he dicho, pero bueno, han pasado 20 años desde el asesinato y desde que Talia, esta Bobby Kane estudiaba allí, pues ahora el caso, digamos que vuelve a tener una especie de boom porque se ha hablado pues muy recientemente del caso de Talia Keith en un programa sobre True Crimes y bueno, las redes sociales pues vuelven a hablar mucho del tema, se está especulando mucho sobre qué es lo que pudo pasar en realidad, porque digamos que mucha gente no se quedó satisfecha con la resolución del caso, que normal, también os digo, entonces bueno, digamos que vuelve a estar otra vez ese tema en auge. Quien está en la cárcel acusado no, declarado culpable por el asesinato de Talia Keith es Omar, que Omar, bueno, era un chico de 25 años que trabajaba como monitor en el gimnasio de Granby, porque, bueno, pues el cuerpo de Talia apareció en la piscina del gimnasio y Omar es negro y de clase baja, ¿vale? Entonces, estas dos cosas, pues, tienen mucho que ver con el hecho de que fuese declarado culpable sin que realmente hubiese una investigación en condiciones. Tengo algunas preguntas para usted. Es esencialmente una crítica al género true crime. De hecho, pues lo que se plantea aquí es básicamente un falso true crime. Y se muestra pues muy claramente cómo es un género que se nutre del morbo y en el que pues se lleva a cabo una deshumanización de las víctimas absolutamente brutal. También habla mucho pues del papel que tienen las redes sociales en casos que son tan polémicos o tan mediáticos, ¿no? Como el crimen que se cuenta aquí. Y cómo pues todo el mundo tiene una opinión y no tiene ningún tipo de pudor en vertirla en internet. También realiza críticas al sistema penitenciario de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo pues, reflejando las condiciones en las que Omar está en la cárcel. También, bueno, por supuesto, al sistema judicial estadounidense, al racismo estructural en el que se sustenta este sistema judicial y, bueno, pues también muestra la violencia de clase. Como he comentado, pues estos dos hechos, ¿no? Que Omar sea negro y de clase baja, pues tienen mucho que ver en que no se investigase a todas las personas que se tendría que haber investigado. Por ejemplo, no se investigó al novio de Talia, que pues era un niño pijo, ¿no? Que sus padres tenían el suficiente dinero como para que pudiese estudiar en Granby y pues tampoco investigaron a los profesores. Quiero decir que al final era como mucho más fácil inculpar a Omar, que era una persona sin poder, digamos, porque donde hay dinero hay poder. Entonces Omar, que es una persona sin poder, era mucho más fácil meterle a él en la cárcel así de primeras, sin investigar demasiado, que hacer, llevar a cabo una investigación en condiciones, investigar a gente que tiene dinero y por tanto, como digo, tiene poder. Tengo que decir que a mí esta novela no me ha gustado demasiado. O sea, a pesar de que el argumento me llamaba mucho la atención, y de hecho sigo pensando que tiene una gran premisa, y a pesar de que todas estas críticas que realiza la autora, ¿no? Pues creo que son muy interesantes. Lo que es la ejecución, o sea, el desarrollo de la historia, me ha parecido que flojea bastante. ¿Y qué es lo que falla? Bueno, pues en mi opinión creo que hay un exceso de ambición, ¿vale? Porque aparte de esta historia principal, ¿no? De esta trama, empiezan a aparecer otras subtramas que también plantean diversas críticas, ¿no? Aparte de las que he comentado, pero son subtramas en las que realmente no se profundiza del todo. Siento como que quedan muy desdibujadas y como que tampoco concluyen en nada sustancial. O sea, sí que creo que tienen algo de sentido, porque es verdad que, bueno, pues plantean ciertos debates internos en la protagonista, inciden como en contradicciones. Entonces, esto obviamente pues ayuda a construir al personaje, ¿no? Construir a la protagonista y en ese sentido sí que es interesante, pero creo que no están para nada bien elaboradas
que no están bien dirigidas y sobre todo que no están bien cerradas, que no tienen una conclusión. Creo que la autora intenta abarcar demasiado y a mí la sensación que me dejó, que tenía mientras estaba leyendo, pues era de caos, ¿no? De una novela muy caótica en la que la autora pues no tiene el control de las tramas ni de la historia. Entonces, bueno, pues creo que esta novela es una bastante buena idea, pero que en mi opinión no está bien ejecutada. Tengo que decir que la segunda parte de la novela mejora, pero la segunda parte no se corresponde con la segunda mitad de la novela, porque esta novela tiene 500 páginas y la segunda parte son como las últimas 150. Pero bueno, sé que es verdad que el final está bastante mejor, porque bueno, la autora como que se centra mucho más, digamos, en la trama principal. Y la resolución, tengo mis más y mis menos con la resolución, pero en cualquier caso creo que es bastante coherente y tiene bastante sentido con todo lo que la autora ha ido planteando a lo largo de la novela. Entonces creo que tiene un final que salva la novela, pero aún así a mí se me ha quedado bastante floja y para mí son 2,5 estrellas sobre 5. De Rebecca Makkai quiero leer Los Optimistas, que es una novela que además tengo, que compré hace pues como 3 años por lo menos, y es una novela que desde entonces tengo muchas ganas de leer, pero como que todavía no me he puesto. Y a pesar de que esta novela no me haya gustado, esta novela es posterior a Los Optimistas, ¿eh? Esta es su última novela. Pero a pesar de que esta novela no me haya gustado, realmente no se me han quitado las ganas de leer Los Optimistas, y además hace poco, hace pues un par de meses, The New York Times sacó una lista con las 100 mejores novelas del siglo XXI, y bueno, de lo que va del siglo XXI, obviamente se entiende, y aparecieron Los Optimistas. No recuerdo exactamente en qué posición, no sé si era la 30 y pico, 40 y pico o por ahí, pero aparecía. Tiene muy buenas críticas, mucho mejores que Tengo algunas preguntas para usted, y es una novela que realmente tengo bastantes ganas de leer, así que bueno, ya digo, que aunque esta no me haya gustado demasiado, Los Optimistas la voy a leer. Otra novela que leí en el mes de agosto fue Elena o el mar del verano, de Julián Ayesta, que es una novela del año 1952, bueno, novela o relato largo porque tiene 87 páginas y una letra bastante grande, o sea que bueno, es una novela brevísima que se puede leer prácticamente del tirón y que nos habla del paso de la infancia a la adolescencia del protagonista y de su primer amor, de la primera vez que se enamora, o sea que es, bueno, pues una novela de formación, ¿no? Una novela de aprendizaje. Esta novela está compuesta por 3 partes que nos cuenta 2 veranos y un invierno. O sea, la primera parte está ambientada en verano, la segunda parte en el invierno que siguió a ese verano y la tercera parte pues en el siguiente verano. Como he comentado, esta novela es del año 1952 y en España en los años 50 pues lo que predominaba era el realismo, ¿no? O sea, más concretamente el realismo social, ¿no? O sea, la novela de posguerra que se llama. Y esta novela escapa completamente a eso, o sea, escapa completamente a los límites del realismo y es una novela esencialmente lírica, ¿vale? Porque, pues, en la novela realista, en la novela social, lo más importante es la estructura de la novela y es la riqueza y la profundidad psicológica de los personajes. Y aquí lo más importante es claramente el lenguaje, o sea, aquí el lenguaje es un elemento que, digamos, que configura tanto el espacio como el tiempo. Y temáticamente tiene mucho más que ver con los garcilasistas, o sea, con la poesía garcilasista que había en España en los años 40, que con el existencialismo que predominaba en la narrativa española de esta época, de los años 40, y que con la poesía, con la narrativa social que llegaría después en los años 50. O sea, lo que quiero decir es que siendo el año 1952, pues o bien podría, digamos, recoger y continuar esta tradición existencialista que había en los años 40 en narrativa, o bien podría empezar a desarrollar esta novela social, esta novela de posguerra, que empieza pues a cultivarse a partir de los años 50 y que tienen pues, o sea, que son novelas donde el contexto social en la posguerra pues tiene muchísima importancia. En cambio, ni continúa la tradición existencialista ni empieza a desarrollar la novela social, sino que esta novela es una rara avis en esta época y que, como digo, tiene más que ver con los poetas garcilasistas. O sea, digamos que es como una especie de garcilasismo, pero llevado a la prosa, ¿no? Porque los garcilasistas, como digo, pues eran poetas. O sea, los garcilasistas eran Dionisio Ridruejo, Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero, José García Nieto,
Luis Rosales, que por cierto, de Luis Rosales me gustó muchísimo, muchísimo un poemario que leí que se llama La casa encendida, y que si no lo habéis leído, pues os lo recomiendo un montón. Pero bueno, eran poetas que pues hablaban de temas como el amor idealizado, la naturaleza bucólica, la cotidianidad, y que básicamente, pues igual que Elena o El mar del verano, evitaban hablar mucho del contexto social. O sea, luego ya en los años 50 sí que llegaría una poesía con una poesía social, ¿no? Con este compromiso social y político, pero los garcilasistas de los años 40 no entraban en eso. Es una historia narrada en primera persona por el narrador, que recuerda y reconstruye los veranos de su infancia, o bueno, más bien los veranos de transición entre su infancia y su adolescencia. Entonces hay esta idea, ¿no? Este tema del paraíso perdido, ¿no? Que pues en sí ya es un tema muy garcilasista, y no es exactamente que tenga un narrador infantil, pero sí que parece, da la sensación de que es la voz del niño que fue quien está contando la historia, pero al mismo tiempo también se nota que es el adulto, o sea, que es la mente adulta quien reorganiza la narración, porque en algunos momentos se da como cierta confusión entre los tiempos, ¿no? Entre el pasado y el presente. Y al recordar su niñez, pues el narrador comienza a evocar los espacios, ¿no? Los escenarios de su infancia y los personajes de su infancia, bueno, de estos veranos de transición entre la infancia y la adolescencia. Y entre estos personajes, ¿quién destaca? Pues destaca Elena, que Elena es una chica de Madrid que veraneaba en Asturias, ¿vale? Porque el narrador y protagonista es de Asturias, y es en Asturias donde se desarrolla la acción. Y este protagonista se va a enamorar de Elena, ¿no? Va a vivir su primera historia de amor. O sea, esta novela es una historia de un primer amor, de esas primeras experiencias románticas que le marcan a uno y que muchos años después, pues el narrador evoca y reconstruye con cierta nostalgia. Y también nos habla del deseo, o sea, del deseo sexual que se le empieza a despertar al protagonista, que es un deseo que está muy unido, muy vinculado con la culpa, o sea, con la culpa cristiana. Y de hecho, esta segunda parte, o sea, la que se desarrolla durante el invierno, está completamente plagada de un montón de reflexiones sobre la religión, sobre el deseo y sobre la culpa por sentir este deseo. Y esta segunda parte, pese a ser bastante corta, he de reconocer que me resultó bastante pesada y me aburrió bastante. A mí lo que más me ha gustado, sin ninguna duda, es el estilo del autor, o sea, ese lirismo, ¿no? Cómo describe las estaciones, los colores, las sensaciones. Es una novela pues muy visual, muy sensorial, y que realmente pues sí que consigue retrotraerte a esos veranos de tu infancia, bueno, de una manera casi mágica. Pero lo que no me ha gustado tanto es cómo trata la historia de amor con Elena. O sea, no sé si es que la cuenta de una manera demasiado fría, o al menos a mí sí me resultó fría, porque en cualquier caso no me conmovió en absoluto. O sea, sentí que pasaba como muy por encima de momentos realmente relevantes y que no exploraba los sentimientos. O sea, cuenta más sensaciones físicas que emociones. Entonces, bueno, me gustó bastante, pero mucho más a nivel formal, que formalmente me pareció exquisita, que a nivel de contenido, que pues el contenido no me llegó tanto. Así que bueno, para mí son 3,5 estrellas sobre 5. Lo recomiendo porque es un libro bello, o sea, hay muchísima belleza, pero creo que podría haber estado muchísimo mejor si el autor pues hubiese explorado más los sentimientos y las emociones. Pasamos a las novelas de septiembre, y la primera novela que leí en este mes fue El lugar, de Annie Ernaux, que es una novela del año 2002, en la que la autora pues reconstruye la vida de su padre y cuenta pues su relación con él. O sea, exploran este vínculo padre e hija, y cómo pues este vínculo y esta relación siempre estuvo absolutamente marcada y condicionada por la clase social, especialmente a partir de ese gran abismo que se abre entre ellos cuando Annie Ernaux pues empieza a formar parte, digamos, de la burguesía, porque sus padres al final pues provenían de una clase muy humilde, o sea, eran hijos de campesinos analfabetos que con muchísimo esfuerzo acabaron convirtiéndose en comerciantes y llegaron pues a formar parte de la clase media, aunque ellos realmente pues nunca se sintieron que terminaban de encajar ahí, se sentían como un poco fuera de lugar, y bueno, ellos lo que querían es que su hija pues
pudiese llegar más lejos de lo que han llegado ellos, y entonces le dieron todos los medios que tenían y que podían darle para que pues estudiase, se formase y escalase socialmente. Y bueno, pues imaginaros si escaló, que su hija actualmente es Premio Nobel de Literatura. El lugar para mí ha sido un poco como el reverso de la moneda de otra obra de Annie Ernaux, que se llama Una mujer, y donde pues precisamente realiza un retrato de la vida de su madre. Entonces creo que son dos novelas que se complementan muy bien. Y bueno, Una mujer a mí también me gustó muchísimo, lo leí hace muchos años, y de hecho creo que fue la segunda novela de Annie Ernaux que leí, y está ya, o sea, el lugar debe ser como la 10ª más o menos. Entonces, yo creo que ahora mismo mi principal problema con Annie Ernaux es un poco ese, ¿no? Que al final ella como que muchas veces habla de las mismas experiencias y reflexiona sobre los mismos temas, que básicamente pues son la memoria y la clase social y el ascenso social mediante pues los estudios, el capital cultural. Entonces, aunque sí que es verdad que todas las novelas aportan algo nuevo, realmente muchas veces la sensación general que tienes es de esto ya lo he leído, ¿no? En este caso, cuando he leído El lugar, yo llevaba muchísimo tiempo sin leer nada de Annie Ernaux, llevaba algo más de un año, entonces pues ha sido un reencuentro que me ha hecho muchísima ilusión y realmente he disfrutado muchísimo esta lectura. No sé, o sea, para mí Annie Ernaux pues ya es como una amiga que aunque me esté contando lo mismo una y otra vez, me encanta escucharla porque realmente pues bueno, es una autora que me gusta mucho, que nunca se me hace pesada, que siempre disfruto muchísimo leyéndola, y yo sobre todo quiero poner en valor lo dificilísimo que es escribir de una manera tan simple y tan directa, pero a la vez estar diciendo tantas cosas y abordarlo todo con tanto detalle y con tantísima profundidad. O sea, creo que realmente es una cosa muy difícil, que tiene muchísimo mérito y bueno, que a mí es una autora que me encanta realmente. Seguiré leyendo lo que me queda por leer de Annie Ernaux, que realmente es bastante porque es una escritora bastante prolífica, entonces continuaré, no sé cuándo, pero lo quiero leer todo porque ya digo que es una escritora que me gusta muchísimo. El lugar no ha sido una de mis novelas favoritas de la autora, pero me ha gustado bastante, ya digo que he disfrutado mucho su lectura y para mí son 4 estrellas sobre 5. Otra de las novelas que leí en septiembre fue La conejera de Tess Ganti, que es una novela del año 2022, que por cierto es la primera obra de esta autora y ha ganado unos cuantos premios, o sea que ha empezado muy bien. Y yo realmente no sé muy bien por dónde empezar a hablar de este libro. Voy a decir que lo que es el inicio, o sea, bueno, el inicio, digamos que aproximadamente las primeras 100 páginas me gustaron bastante, creo que tiene un arranque realmente espectacular. Básicamente lo que se nos presenta en el inicio es un complejo de viviendas que está en un pueblo de Indiana que se llama Vacaville. Este complejo residencial, pues sus habitantes lo conocen como La Conejera. Y la primera escena lo que nos presenta pues es, o sea, realiza como un recorrido, ¿no? Vivienda por vivienda, y nos va mostrando diferentes escenas de lo que está pasando en cada vivienda. O sea, este inicio me recordó muchísimo a la primera escena de Aquí no hay quien viva. Ya solamente con esto me tenía ganado, porque Aquí no hay quien viva pues es como mi serie de confort, no me canso de verla. He visto muchos capítulos como 200 veces y es que no me cansan. Bueno, como digo, pues con este recorrido, ¿no?, que realiza por las viviendas, pues nos va presentando a los inquilinos, ¿no?, a las personas que viven en La Conejera, que bueno, pues algunas escenas que nos muestran son más interesantes que otras, la mayoría te dejan con ganas, digamos, de saber más de lo que está ocurriendo ahí, de lo que ha ocurrido para llegar a ese punto y también de los personajes a los que te está presentando. El problema es que muchas de estas historias pues solamente las deja ahí dibujadas, pero luego no las desarrolla, o sea, se va a centrar especialmente en una historia, en una trama, en un personaje, que es el personaje de Blandine. Blandine es una chica de 18 años que comparte piso con otros 3 chicos, que igual que ella, pues salen de un programa de acogida. Y bueno, estos 3 chicos se van a enamorar de Blandine y esto va a dar lugar a una situación. Se lía una bastante gorda, vamos a decir, pero no voy a entrar mucho para evitar hacer spoilers. Esta trama es muy inquietante, a mí me estaba interesando bastante, pero durante gran parte de la obra la autora se va a dedicar a explorar el pasado de Blandine y lo que le ha ocurrido para llegar al punto en el que está. Y bueno, a mí esta parte me pareció, primero, que se dedicaba demasiado tiempo a hablar de esto y luego que además me aburrió bastante.
Luego también hay un par de personajes y un par de tramas que también tienen bastante importancia en la historia, pero como digo, hay muchas bueno, pues simplemente quedan dibujadas, pero que realmente pues no tienen profundidad, no tienen desarrollo y en mi opinión no tienen pues ningún sentido. O sea, yo no entendí por qué la autora decidió incluir tantos personajes y empezar como a dibujar ciertas tramas si luego las iba a dejar completamente colgadas para pues centrarse en otras que entiendo que a ella le interesaban más. En general, yo creo que hay un gran problema de cohesión. O sea, esas diferentes tramas que hay realmente no se interrelacionan apenas entre sí. O sea, sí que hay momentos en los que se tocan y luego hacia el final también hay algunas que se fusionan de una manera extraña, aunque tampoco entendí muy bien por qué se juntan de esa manera, pero bueno, da igual. El caso es que durante la mayor parte del relato parecen historias completamente independientes y mientras te las está contando no sabes muy bien hacia dónde quiere ir la autora, ¿no? O sea, o más bien a dónde quiere llegar. Lo cual, pues, no sería un problema si al final, cuando terminas de leer el libro, lo tienes claro y lo entiendes, pero en mi caso no fue así. O sea, yo no entendí qué es lo que ha querido contar con muchas cosas y no he entendido muchas de las decisiones que ha ido tomando por el camino. Salvando el principio, que ya digo que me gustó bastante, todo lo que plantea y la manera en la que lo cuenta, pues me pareció muy interesante. Y luego el finalísimo, que yo creo que ahí la narración como que sí que vuelve a encontrar el cauce, lo que es el grueso de la novela, o sea, prácticamente la novela entera, me pareció bastante confusa y además me resultó aburrida. O sea, es que casi entro en bloque lector porque había muchísimos días que no me apetecía leer La Conejera. O sea, estaba leyendo solamente este libro y durante cosa de una semana y media, 2 semanas, pues es que casi ni leía porque no me apetecía leer este libro. Y sobre La Conejera quiero decir que no deja de ser una primera novela, o sea, es la primera novela de la autora, que yo creo que para ser una primera novela hay cosas muy interesantes. Yo he encontrado cosas que me han gustado bastante, me ha gustado mucho la voz de la narradora, me ha gustado el estilo de la autora, me ha gustado la propuesta, en general me ha gustado, no la ejecución, pero sí la propuesta, y yo creo que sobre todo es que se nota mucho la falta de experiencia de la autora pues, a la hora de manejar las tramas y de manejar tantos personajes. Pero como hay cosas que sí que me han resultado bastante interesantes, en conjunto creo que la novela no se sostiene, sinceramente. No me parece, personalmente, no me parece una buena novela. Pero tiene cosas bastante interesantes. Le he dado 3 estrellas sobre 5 y sobre todo voy a estar pendiente de lo próximo que publique la autora porque ya digo que he encontrado cosas que me interesan bastante, entonces creo que con más práctica en futuras novelas quizás pues acabe haciendo algo que realmente me guste. O sea, me parece que propone cosas interesantes y que me genera curiosidad, ¿no? Saber qué es lo próximo que va a publicar. Y la última novela de la que os voy a hablar hoy es Sonitska, de Ludmila Ulitskaya, que es una novela del año 1992. Es una novela muy breve, o sea, tiene poco más de 100 páginas y básicamente nos cuenta la vida de Sonia, de Sonitska, en la Rusia de principios y mediados del siglo XX. O sea, el contexto social y político, digamos, que siempre está como de telón de fondo, en un segundo plano, pero incide en las decisiones y en la vida de los personajes bastante, aunque nunca, digamos, que se detalla ni se describe qué es lo que está sucediendo, apenas se habla sobre la Segunda Guerra Mundial, o sea, no se dedican páginas a hablar de este contexto social y político, pero siempre está ahí de fondo, sin llegar a pasar al primer plano, pero siempre incidiendo en los personajes y en su vida. En esta obra realmente no hay un argumento, yo diría que tampoco hay como un hilo conductor, sino que esencialmente lo que nos cuenta es la vida de esta mujer, de Sonietska, desde que es una niña hasta pues ya cuando es casi una anciana. Y bueno, se nos cuenta que de niña pues lee muchísimos libros, siempre está leyendo, se forma y se conoce a sí misma a través de los libros y cuando crece y se hace mayor pues comienza a trabajar en una biblioteca y en esta biblioteca es donde conoce a Robert, que Robert es un hombre mucho más mayor que ella, que es artista y que acaba de regresar a Moscú después de pasar pues, varios años en un gulag, que bueno, es un campo de concentración. O sea, eran campos de trabajos forzados que estaban situados al norte de Rusia, en unas regiones pues, que eran muy frías, absolutamente hostiles, y pues allí enviaba Stalin a todas las personas de las que se quería deshacer. Y llegaron a estar en estos campos de trabajo soviéticos
casi 20 millones de personas, o sea, una absoluta barbaridad. El caso es que como Robert viene de este sitio, pues no tiene carnet y por tanto no puede sacar libros. Pero Soniecka se va a prestar a cederle el suyo, ¿no? A prestarle el suyo, y a raíz de esto y de este encuentro, pues se van a enamorar y se van a casar. Y bueno, pues a partir de este momento, digamos que Soniecka va a dejar a un lado la literatura, o sea, va a dejar los libros, va a dejar de leer, también va a dejar su trabajo como bibliotecaria y va a convertirse en una ama de casa, ¿no? Va a estar completa y absolutamente sumida por pues, las tareas domésticas. Tienen una hija que se va a llamar Tania, Taniecka, que bueno, cuando crece se va a convertir en una chica, en una mujer absolutamente opuesta a su madre en casi todos los sentidos prácticamente. Y bueno, o sea, es que tampoco sé muy bien qué más contar, porque como es una novela tan breve, pues si sigo contando el argumento, al final la voy a acabar contando entera. Entonces creo que no voy a decir ya mucho más. Más adelante aparece otro personaje súper importante, que es una chica que se llama Jasia, es de origen polaco y es huérfana. Su historia pues es bastante dura. Y sin contar mucho, voy a decir que su irrupción en la novela pues va a provocar un giro bastante grande en la vida de los tres personajes, de Soniecka, de Robert y de Tania. Y hasta ahí puedo contar. Lo que sí que voy a decir es que esta novela me ha gustado mucho y sobre todo creo que la construcción de personajes es absolutamente magistral. O sea, yo no me explico cómo en tan pocas páginas la autora es capaz de construir pues unos personajes tan bien perfilados, tan complejos, con tantos matices. O sea, vamos, me parece impresionante. Y la historia también, que es muy breve, pero en tan pocas palabras, en tan pocas páginas, pues cuenta muchísimo. Es una historia también con muchos matices, mucho más compleja de lo que parece, donde también tiene casi la misma importancia lo que se dice y lo que se muestra y lo que no, o sea, el subtexto también es muy importante, está ahí siempre latente y bueno, me parece una grandísima novela. Y el personaje de Soniecka, bueno, es un personaje absolutamente maravilloso, es una mujer a la que coges mucho cariño, no lo sé, te llega al corazón y realmente cuando terminas la novela sientes que la quieres. Y estas son las 5 lecturas de las que os quería hablar en este vídeo. Ya, como he comentado, he hecho más en estos meses, pero de ellas o ya he hablado o hablaré en futuros vídeos. Así que si queréis saber cuáles son, pues solamente tenéis que suscribiros a mi canal en el caso de que no lo estéis y activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba un vídeo. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Adiós.